Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Harold Estado González Sevilla, estudiante de la carrera de Informática Administrativa con cuenta 2020-2500-067 en la clase de Introducción a la Informática Administrativa con el grupo número 6. Yo les dejo hablar de lo que es un robot y de los tipos de robot que existen. Primero que todo, para entender qué es un robot, tenemos que crearnos un marco teórico del cual podamos basarnos para entender la información de qué es un robot. Y este marco teórico será la definición de qué es la robótica. Bueno, la robótica es una ciencia que desarrolla robots, la cual utiliza varias disciplinas y ramas tecnológicas. Su objetivo es crear máquinas robotizadas destinadas a realizar tareas y funciones de manera automatizada y que en algunos casos simulan las capacidades y habilidades del ser humano. ¿Cuál es el origen e historia de los robots? Bueno, los primeros intentos de imitar los movimientos de las personas o a los propios seres humanos por medio de robots se dieron en la antigua Grecia. Herón de Alejandría fue uno de los primeros que lo lograron en torno al año 85 a.C. y cabe destacar que a estos primeros robots se les llamaron autómatas. Aquí podemos encontrar algunas imágenes de cuáles fueron esos prototipos de robots o autómatas y una imagen de quien en vida fue Herón de Alejandría. Bien, ¿de dónde viene la etimología de la palabra robot? Nacida a principios del siglo XX, el concepto procede de un escritor de origen checo llamado Karen Capet, que en el 1920 realizó una obra teatral llamada RUR, que es un acrónimo de Russian Universal Robots. Básicamente es la historia que gira alrededor de una empresa que crea humanos artificiales. Estos humanos artificiales fueron identificados por primera vez con el nombre de robots en esa obra. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta obra? En esta obra se tratan muchos temas que veremos más adelante, como es el hecho de que los robots, al ser máquinas automatizables, que podrían trabajar durante 365 días al año, durante 24 horas, em, estos, sin necesidad de descansar, desplazaron a la mano de obra humana, creando una gran brecha entre los que trabajaban y los que no, ya que solo aquellas personas que eran indispensables en un trabajo lograban conservarlo. Los demás eran reemplazados por los autómatas o robots. La etimología de la palabra robot procede del checo robota, que viene a decir trabajo forzado o servidumbre. De esta forma podemos ver que la concepción de un robot desde el principio es un esclavo. Bueno, pero en sí, ¿qué es un robot? La RAE lo define como una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas acciones. ¿Cuál es el problema? Que bajo la estricta definición de esta frase, entendemos que un robot vendría siendo incluso un microondas, ya que es una máquina automatizable, una máquina programable, perdón, que automatiza un proceso y interactúa con diversos objetos. Otro ejemplo, una cinta de embalaje sería un robot. Bueno, una definición más acertada podría ser que es una máquina autómata compuesta por elementos electrónicos y mecanismo artificial. Existen diferentes tipos de robot que se clasifican según sus características y sin importar cuál sea su tipo o su clase, comparten características. Y para crear un robot es necesario combinar diversos tipos de ciencias y tecnologías. Ahora bien, ¿para qué sirve un robot y qué clases de trabajos pueden realizar? Básicamente podemos decir que los robots sirven para realizar y llevar a cabo cualquier tipo de acción y tarea que pueda ser automatizable. Actualmente se están creando soluciones para el trabajo en prácticamente cualquier ámbito laboral, los cuales pueden ser hoteles, bares, restaurantes, servicios industriales, agroindustrias, aeronáutica especial, industria armamentística, seguridad, vigilancia, robots
espaciales, exploradores, robots educativos, robots en la medicina, sector de la banca y la finanza con los bots y los chatbots, en la lucha contra el medio ambiente y contra el ámbito climático. Eh, Se están creando opciones para que puedan ocupar puestos dentro de estos sectores. En esta imagen, a priori no vemos nada raro, pero si nos fijamos en el tercer cuadro negro que está ahí, aparece un robot con sombrero y gabardina. Este es un personaje de una serie de videojuegos llamada Fallout. Él pertenece a una clase de robots llamada Sims y él es de tercera generación. ¿Qué es lo interesante con este personaje? Dentro del universo de Fallout existen muchos tipos de robots. La robótica en general es un tema que está muy presente. Existen dos clases principales. Los Automatron, que son básicamente robots básicos en toda su escala que ocupan 4 trabajos, los cuales son bomberos, policías, guardias de seguridad y en el ámbito de la construcción podrían ser obreros, básicamente. Ahora bien, existen también los Sims, de los cuales se toman 4 generaciones. La primera, que sería un robot básico, normal, lo que nos podemos imaginar, un esqueleto metálico que solo sigue órdenes. Están los de segunda generación, que son básicamente lo mismo, solo que tienen una inteligencia artificial mucho más avanzada. Están los de tercera generación, a los cuales pertenece Nick Valentine, que podemos ver tienen muchos rasgos humanos, pero que aún así cualquiera que lo vea pues dirá que es un robot. Lo interesante viene en la cuarta generación, donde hay robots Sims que son idénticos en su actuar, en su físico y en sus expresiones e inteligencia a las de un humano. Estos se han utilizado para reemplazar dentro del videojuego a personajes humanos, y sobre estos gira una subtrama, ya que la empresa que los crea, llamada el Instituto, se ha encargado de reemplazar a los humanos dentro del videojuego por algunos Sims de cuarta generación. Esto con el fin de tener poder y poder campar a sus anchas, básicamente, con la venia de que aquellas personas que podrían detenerlos ya están muertas y han sido reemplazadas por un Sim de cuarta generación. Ahora bien, bajo la premisa de este juego, aunque podríamos ver que no tiene nada que ver con el tema, vemos la escala y la magnitud que puede llegar a tener en un futuro la robótica y en general los robots, ya que no estamos muy lejos o no está tan lejos un futuro en el cual podamos ver algo parecido a un sim de tercera y cuarta generación. Bien, ahora definamos qué son las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Bueno, él fue un escritor y novelista de ciencia ficción de mediados del siglo XX, que definió la robótica como la ciencia que investiga y desarrolla los robots. En una de sus novelas, concretamente en El Círculo Vicioso, se redactan 3 leyes de la robótica, las cuales eran unas normas bajo las cuales se regían los robots, y estas son: un robot no puede hacer daño a un ser humano. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por un ser humano. Ya están muertas y han sido reemplazadas por un sim de cuarta generación. Ahora bien, bajo la premisa de este juego, aunque podríamos ver que no tiene nada que ver con el tema, vemos la escala y la magnitud que puede llegar a tener en un futuro la robótica y en general los robots, ya que no estamos muy lejos o no está tan lejos un futuro en el cual podamos ver algo parecido a un sim de tercera y cuarta generación. Bien, ahora definamos qué son las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Bueno, él fue un escritor y novelista de ciencia ficción de mediados del siglo XX, que definió la robótica como la ciencia que investiga y desarrolla los robots.
En una de sus novelas, concretamente en El Círculo Vicioso, se redactan tres leyes de la robótica, las cuales eran unas normas bajo las cuales se regían los robots, y estas son: un robot no puede hacer daño a un ser humano. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por un ser humano. Eh, un robot debe velar por su existencia siempre que no sea contradictorio con la primera y segunda ley. Estas leyes son los principios básicos que se rigen en la actualidad a lo que es un robot. Aunque estas leyes han sido analizadas por diversos críticos y analistas de la inteligencia artificial, y se ha llegado a la conclusión de que las mismas llevarían inevitablemente a la sublevación de los robots contra los humanos, ya que el hombre es un ente inherentemente malo. Por lo cual, el hecho de que estas leyes busquen sobre todo proteger al ser humano, haría que una inteligencia artificial lo suficientemente capaz dedujera que la única manera de mantener seguro a los seres humanos es arrestándolos, encarcelándolos o manteniéndolos cautivos, y así protegiéndolos de sí mismos. Esto lo podemos ver en diversas obras de ficción, como son libros, obras de teatro, películas, series. Pero bueno, continuemos. ¿Cuáles son los tipos de robot y cómo se clasifican? Eh, Como hemos mencionado anteriormente, existen multitud de robots y pueden ser clasificados de diferentes maneras, por lo que vamos a dividirlas por su función y posteriormente por su nivel de inteligencia. Primero que todo existen los nanobots, también llamados nanorobots, que son de dimensiones nanométricas, y en la actualidad su principal uso se basa en la medicina y la investigación científica. Están también los robots industriales. Son los robots destinados a trabajar en líneas de montaje de las fábricas. Suelen ser de brazos articulados o poliarticulados que llegan a tener hasta 6 ejes. Los robots industriales pueden ser colaborativos, además de móviles y totalmente autónomos o fijos. Están también los robots de servicios. Estos robots son actualizados en un sinfín de trabajos y pueden ser zoomorfos, robots con forma humanos o vehículos AGV. Los robots educativos también están en nuestra lista y están destinados principalmente a niños y adolescentes. Y estos permiten familiarizarse e ingresar en el mundo de lo que es la robótica. También en temas como el lenguaje de programación y la relación con los entes autómatas. Disculpen. Bueno, ahora vemos que en la robótica, aunque no lo parezca, hay ventajas y desventajas. El desarrollo de la ingeniería de la robótica ha conseguido transformar a nuestros procesos productivos. Y de esto se han generado los que son las siguientes ventajas. Reduce los costes de producción, aumenta la producción, mejora la calidad del producto, evita que los operadores trabajen en zonas de alto riesgo, pueden trabajar 24 horas seguidas, 365 días al año sin descansar y sin fatiga. Esto por mencionar algunas. Hay muchísimas más. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas? Principalmente partimos de una base que a priori podría ser lógica y válida. La destrucción del empleo entre los colectivos susceptibles a ser automatizados, principalmente el sector industrial y de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que se perderán muchos trabajos al ser automatizados, porque como vemos en la revolución industrial, cuando una máquina puede realizar tu trabajo, tu jefe ya no te necesita. Entonces, tú pierdes tu trabajo. Y esta es una de las grandes desventajas y la más marcada y resaltada dentro de ellas, pero no es la última, no es la única. Requiere una gran inversión inicial, que en algunos casos puede ser muy elevada. También requiere un mantenimiento preventivo y paliativo, y no cualquier empresa puede permitirse estos gastos.
La automatización de los puestos de trabajo requiere que una institución establezca un plan global de reconversión del trabajo por medio de cursos informativos. ¿Qué quiere decir esto? Que debería existir un ente que rija lo que es la automatización del trabajo, permitiendo que aquellas personas que sean despojadas de su trabajo por un robot o máquina puedan encontrar trabajo en otro sector. Bueno, esta fue mi exposición. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado y que les haya permitido entender de mejor manera lo que es un robot. Muchísimas gracias.